La República, libro tercero. Educación, selección y cohesión de los guardianes. Pasajes 386 a 417b. Pregunta rectora. ¿Qué educación puede formar ciudadanos valientes sin volverlos violentos? El libro tercero continúa una pregunta muy concreta. ¿Cómo puede una ciudad confiar armas y autoridad a sus guardianes sin fabricar futuros tiranos? La respuesta de Platón es educativa. La fuerza física no basta. Quien protege la ciudad debe aprender a temer lo que merece temor, dominar la agresividad y orientar sus afectos hacia el bien común. En este punto, educación no significa acumular datos. Significa formar hábitos de emoción, gusto, vergüenza, valentía y autocontrol. Los relatos que una persona escucha, la música que interioriza, los personajes que imita y la disciplina de su cuerpo van dibujando su carácter antes de que pueda justificar racionalmente sus decisiones. Relatos sobre la muerte, los héroes y los dioses. Platón examina la representación del Hades, de los dioses y de los héroes. Un guardián que ha aprendido a considerar la muerte como el peor de los males será vulnerable al miedo y quizá abandone su puesto. Por eso Sócrates quiere eliminar descripciones que conviertan el más allá en un horror absoluto, así como lamentos desmedidos, risas incontroladas y ejemplos de dioses dominados por pasiones indignas. La intención no consiste simplemente en producir soldados insensibles. Platón busca una medida afectiva, valor ante el peligro, sobriedad ante el dolor y rechazo de modelos que normalizan la mentira divina o el desorden. El problema es que esta pedagogía se realiza mediante una intensa selección de contenidos. La misma teoría que comprende la fuerza formativa del arte concede al gobernante un poder enorme sobre la cultura. Para analizar el pasaje con justicia, conviene evitar dos simplificaciones. No es correcto decir que Platón odia toda poesía. Tampoco basta con aprobar su censura porque la educación influya. La cuestión filosófica es si formar el carácter justifica restringir la pluralidad de relatos y quién vigila a quién decide esa restricción. Narración, imitación y construcción del carácter. Entre 392c y 398b aparece la distinción entre narración simple, imitación y forma mixta. Cuando el poeta narra en su propia voz, relata; cuando habla como si fuera un personaje, imita. Platón teme que la imitación repetida no sea un juego exterior. Representar durante mucho tiempo a personas cobardes, violentas o serviles puede fijar gestos y disposiciones en el alma. El guardián debería imitar modelos valientes, moderados y libres. La idea central es que el comportamiento ensayado acaba pareciendo natural. Un ejemplo contemporáneo puede aclararlo. Quien se acostumbra a representar públicamente una identidad puede terminar organizando sus emociones alrededor de ese papel. Pero no debemos convertir a Platón en un psicólogo moderno. Su argumento pertenece a una teoría ética en la que el alma necesita armonía y buenos modelos. Este pasaje conecta con el libro 10, donde la crítica a la mímesis será más radical. Aquí el problema principal es educativo: ¿qué carácter adquiere el futuro guardián? Al final de la obra se preguntará además qué conocimiento posee el imitador y qué parte del alma alimenta su arte. Música, ritmo, gimnasia y medicina. Platón atribuye a la música y al ritmo una capacidad de penetración profunda. La armonía sensible prepara una afinidad con el orden moral. Quien se ha educado bien percibe la fealdad del carácter antes incluso de formular una teoría. No se trata de que una melodía concreta vuelva virtuoso por mecanismo automático, sino de una formación conjunta del gusto y de la disposición interior. La gimnasia tampoco persigue el culto al cuerpo. Debe servir al alma y producir firmeza sin brutalidad. Un exceso de música sin disciplina puede ablandar, un exceso de gimnasia puede endurecer. La buena educación busca equilibrio. La medicina se presenta bajo el ideal de evitar una vida absorbida por el cuidado interminable de enfermedades derivadas del exceso, una tesis ligada a las condiciones de la polis antigua y que no debe usarse para despreciar la medicina contemporánea ni a las personas enfermas. La idea filosófica que sí permanece es la subordinación de medios y hábitos a una concepción de vida buena. Cuidar el cuerpo importa, pero el cuerpo no debe convertirse en el único gobernante de las decisiones. Selección de gobernantes y pruebas de lealtad.
no todos los guardianes ejercerán el mismo papel. Los mejores, llamados a gobernar, deben conservar durante toda la vida la convicción de que el bien de la ciudad es también su propio bien. Se los somete a pruebas de dolor, placer, miedo y engaño para comprobar si abandonan ese principio. Aquí aparece una cuestión delicada. Platón confía más en la selección educativa que en controles institucionales entre poderes. El buen gobierno depende de la calidad del alma gobernante. Esta confianza explica la centralidad de la filosofía, pero también constituye una vulnerabilidad de su proyecto. ¿Qué ocurre si quienes seleccionan se equivocan o si el supuesto sabio se corrompe? El libro sexto volverá sobre ese peligro. El mito de los metales. Entre 414 b y 415 de Sócrates propone una ficción política, conocida como mito de los metales. Todos los ciudadanos habrían nacido de la misma tierra y serían hermanos, pero existirían diferentes mezclas simbólicas: oro en quienes deben gobernar, plata en los auxiliares, hierro o bronce en quienes producen. La descendencia no garantiza la misma mezcla, un hijo puede pertenecer a otra función. El mito pretende unir origen común, diferenciación funcional y movilidad según aptitud. Sin embargo, se presenta como una falsedad útil promovida desde el poder. Por eso puede estudiarse como instrumento de cohesión y también como ideología legitimadora. La expresión tradicional mentira noble no debería cerrar el debate. Lo importante es preguntar si un orden político puede fundarse moralmente en un relato que sus gobernantes saben ficticio. El estudiante debe notar además que la jerarquía no se basa de manera estricta en la herencia, aunque el mecanismo de selección sigue concentrado en la clase dirigente. Platón intenta impedir una aristocracia puramente familiar, pero no crea una sociedad igualitaria. Propiedad y vida común de los guardianes. Los guardianes no deben acumular oro, plata, casas privadas ni riquezas. Vivirán en común y recibirán lo necesario. La razón es preventiva. Quien posee las armas de la ciudad y además controla grandes intereses económicos puede dejar de ser protector, para convertirse en amo. Esta medida no suprime toda propiedad en toda la polis. Afecta especialmente a guardianes y gobernantes. El matiz es examinable porque corrige una lectura frecuente. Platón trata de separar poder político y enriquecimiento privado, aunque lo hace mediante una disciplina colectiva extremadamente exigente. Aplicación crítica y mapa oral. La actualidad del libro no reside en copiar su programa cultural. Reside en reconocer que instituciones, medios, entretenimiento, entrenamiento corporal e incentivos económicos educan incluso cuando no se llaman escuela. La pregunta platónica sería, ¿qué tipo de persona producen de manera repetida? La respuesta contemporánea debe añadir controles al poder educativo y respeto a la pluralidad. Para recordarlo, siga esta cadena: relatos sobre dioses y muerte, modos de narrar e imitar, música y ritmo, gimnasia y equilibrio, selección de gobernantes, mito de los metales, límites de propiedad. Todo conduce a una finalidad: que la fuerza esté al servicio de un carácter estable y no de un interés privado. Cierre y preguntas. El libro tercero sostiene que la política comienza mucho antes de las leyes. Comienza en los hábitos de atención, en los modelos admirados, en la relación con el miedo, el placer, el cuerpo y la propiedad. Platón quiere guardianes valientes, mansos con sus conciudadanos, incorruptibles y unidos por una historia común. El precio es una vigilancia educativa que puede amenazar la libertad. Quedan 3 preguntas. ¿Puede existir una educación completamente neutral? ¿Cuándo un relato compartido crea comunidad y cuándo se convierte en propaganda? ¿Debe quien ejerce poder aceptar límites económicos más severos que el resto? En el libro cuarto veremos para qué se ha construido esta ciudad, localizar en ella las virtudes y definir finalmente la justicia. Si este vídeo te está ayudando a comprender mejor la filosofía, suscríbete a Filosofía Sencilla y activa la campana para no perderte los próximos contenidos. Porque entender las grandes ideas no tiene por qué ser complicado. Seguimos pensando.